Bueno, Gilbo, ¿podemos abrir el PowerPoint de la semana pasada, por favor? Debe estar ahí en descargas o en el escritorio. De Ageo. Viene como número 10, Ageo. Te estoy esperando. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de los profetas menores, o la serie de los profetas menores, que ahora se convirtió en clase, debido a que este bimestre me toca a mí la clase. Y bueno, para poder dar conclusión a los 12 profetas menores, vamos a continuar con Ageo. La semana pasada nos introducíamos al primer punto y estábamos viendo cuál es el tema central. ¿Cuál es el tema central, hermanos, el libro de Ageo? Edificar la casa primero. Edificar la casa primero. ¿Alguien tiene algo más? Trabajar en los asuntos de Dios es primero. Es prácticamente lo mismo, pero por supuesto vamos a ver algunos, no solamente la casa, sino algunos otros asuntos. Pues vamos a Ageo. Ya se me perdió Ageo, hermanos. Vamos a Ageo. En el capítulo 1, todavía estamos en Ageo, capítulo 1. Gracias. Voy a avanzar aquí en la pantalla porque ya habíamos avanzado, al menos al primer punto, que es, te estoy esperando, y el primer punto, estoy esperando mi casa, recordando la prioridad de que el pueblo había estado 15 años suspendiendo la reanudación del templo. Se pusieron las bases, se puso en marcha en la construcción del templo. Sin embargo, se suspendió por 15 años. ¿Cuál era la expectativa del pueblo? Bueno, probablemente volver, regresar a su casa, tener la libertad de religión, libertad de elegir, libertad de decidir y hacer su vida, tal vez de sembrar y dejar herencia a sus hijos. Tal vez era la expectativa del pueblo regresar de una nación que los había cautivado. ¿Cuántos años? 70 años. 70 años de cautividad. Regresan a Judá, tal vez con esas expectativas, pero ¿cuál era la expectativa de Dios? De que su pueblo regresara y volviera a adorarle a Él. Y esto incluía, por supuesto, la edificación del templo. Habían olvidado el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y tal vez estaban amándole con toda su mente, pero le habían olvidado amarle también con todo su trabajo, con todas sus fuerzas. Dice el versículo 2, Ageo capítulo 1, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, en su mente decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Una excusa que probablemente ha funcionado en nosotros. No, es que las cosas no se han dado porque todavía no es el tiempo. Dios dirá cuándo. Cuando no se habían dado cuenta que el tiempo era este y el Dios ya estaba reclamando su casa. Entonces, y esto en la aplicación a nosotros es no olvidar, hermanos. No olvidar tampoco amar al Señor con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, pero también dice Mateo 6:33, buscad o invertir nuestra vida primeramente en el reino de Dios. Y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Lo que dice Mateo 6, de los versículos 33 para arriba. ¿Qué es todo lo demás? Vendrá por añadidura. El sustento, la comida, el vestir. Cada día trae su propio afán. Cada día trae lo que vamos a hacer nosotros como personas, como nuestra vida, sin olvidar de poner primero, ¿qué cosa? La casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios, las cosas de Dios. Y ya esto lo veíamos la semana pasada. Esta casa está desierta, mi casa está abandonada. Qué triste, hermanos, que Dios esté reclamándole a su pueblo, mi casa está sola, ni siquiera está edificada. Diríamos nosotros, bueno, nosotros no tenemos la casa sola, no la tenemos empezada, ya está terminada, estamos haciendo remodelaciones.
Bueno, hablando todavía de una casa más espiritual que es la iglesia, muchos hemos abandonado y dejado desierto los asuntos de Dios. El asunto de Dios no es solamente venir a adorar, como hablábamos la semana, este jueves, ¿verdad? Los cristianos de misa. ¿Quiénes son los cristianos de misa? Los del domingo. Y nada más en la mañana. Los cristianos de banca, ¿quiénes son los cristianos de banca? Todos ustedes, porque están en la banca, menos yo, ¿verdad? ¿Cuáles son los cristianos de banca? Los que nada más vienen a sentarse y de ahí más no los vemos. De ahí más no los vemos. Queremos ser cristianos, abandonar las cosas de Dios y solamente ser este tipo de personas que a lo mejor eran como los judíos que sí tenían en su mente a Dios, como muchos aquí y muchos en este tiempo, pero no lo tenían en sus prioridades, Vamos a regresar a capítulo 1 ahora, versículo 5, por favor, denle lectura, y luego alguien más, versículos 9 al 11. Versículo 9 al 11. Dais mucho y dais poco, y estáis en casa y os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra detuvo sus ciclos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Y hermanos, bajo el mismo tema de estoy esperando mi casa, bajo la misma observación de Dios de he estado esperando que te pongas a trabajar en mi casa, Dios les dice, mediten bien, mediten en lo siguiente, es decir, observa lo que está pasando en tu vida, porque lo que está pasando en tu vida no es mera casualidad. ¿De dónde venía el pueblo de cautividad? ¿Qué expectativas tenía el pueblo? Tal vez libertad, prosperidad. ¿Y se estaba logrando la prosperidad? No. Meditar bien en lo que están haciendo y en las consecuencias de lo que están haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias según lo que leímos? Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, guardas, ¿verdad? Y yo lo que lo disciplinaré en un soplo. No te va a durar. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto de que buscas, trabajas y ahorras y no prosperas? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Esta es la respuesta. Por cuanto mi casa está. Hermano, esto es para meditar. Y sí, hay gente muy mala que le va muy bien y que pensaríamos, esto no aplica para ellos. Incluso cristianos. Pero cuando observamos cómo trabaja Dios con los cristianos, con sus hijos. Cuando Dios te está estorbando, te pone trabas, y Dios te está todavía viendo, es porque todavía tienes oportunidad de regresar a Él. Cuando Dios deja de estorbarte y haces y deshaces con tu vida lo que te viene en gana, es porque después de tanto insistir, Dios te ha soltado. Dice Hebreos capítulo 6, que ya no queda más remisión por los pecados. De aquella persona que habiendo conocido la gloria de Dios y luego todavía regresa al pecado, a lo sucio. ¿Cómo después de haber conocido lo mejor de todo y luego todavía prefiere regresarte a lo inmundo? Ya no queda más sacrificio para ti. No hay forma. Porque eso está en la propia voluntad del hombre. Es decir, Dios ya te soltó. Pero si tú ves en tu vida cotidiana, espiritual, secular, familiar, que hay trabas, enfermedades, y de por sí esto es parte de la vida, hermanos. Esto es parte de la vida, pero cuando Dios pone algo para que tú voltees a ¿qué? ¿Qué quiere Dios cuando te pone algún problema económico? ¿Algún problema de salud? Matrimonial. Dios quiere que
que te pongas a buscarlo. Pues quiero que voltees a verlo otra vez. ¿Por qué te está pasando todo esto? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a sus propios, ¿qué? Asuntos, a sus propios asuntos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, es decir, los animales también sufrían las consecuencias, y sobre todo trabajo de manos. Y esto lo veíamos en Eclesiastés también, referente al trabajo, a la vanidad de la vida, a la frivolidad de la vida. Cuando uno trabaja mucho, pero no tiene a Dios, ¿de qué sirve? Tal vez en esta vida de algo, pero en la venidera, acuérdense del efecto E, no era efecto E, pero del efecto eternidad. ¿Qué efecto va a tener en la eternidad lo que estoy haciendo ahorita? No hay satisfacción en la vida. Trabajo y trabajo, y ahora gano más que antes, y aún así no me... ¿Tampoco hicieron? ¿Sí le alcanza o no? No, todo está más caro, ¿verdad? Y ahí suben las fotos, así se ven 500 pesos de mandado. Y no, bien poquito. Así se ven 1,000 pesos de mandado y no, pues no nos alcanzó para nada. Porque todo es más caro, porque no nos rinde y no estamos satisfechos con lo que hacemos. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y de 28 al 40, hermanos, vemos cómo Dios ya había advertido. Si tú abandonas mi ley y todos mis asuntos, esto le dijo al pueblo de Israel, voy a detener la lluvia, voy a detener los frutos, no te va a rendir. Pero si tú vuelves a mí, yo voy a volver a hacer que prospere esta tierra. ¿En dónde estaban? En la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. La tierra bendita, la tierra más hermosa de todas, dice Salomón. Diría usted, no, esa es Cadereyta. Diría Osvaldo, esa es la Huasteca. Y diría Gil, ese es Tampico. Pues no, ninguna. Sino, de acuerdo al salmista, Canaán. Y no porque fuera realmente visualmente la más hermosa. En muchas partes Canaán, hermanos, es semidesértico, es desértico. Pero allí Dios hace fluir leche y miel. No por lo que pueda producir la tierra, porque ahí está ¿quién? Dios. Y va a estar allí si su pueblo se entrega a Él, a sus asuntos. El pueblo estaba dejando a Dios esperar por su casa. Y Dios dice, medita en lo que te está pasando. Yo incluso he estado llamándote y llamándote y llamándote, y tú todavía no haces caso, o haces caso omiso. Todo Eclesiastés, hermanos, habla de lo hueca que es la vida sin Dios, por más exitosa que parezca. Y aquí, hermanos, sigues construyendo tu casa y proveyéndote de todo, y has olvidado por qué Dios te trajo aquí. Sí, hermanos, el trabajo es muy importante. Proveer para la familia incluso es un mandamiento. El que no le falte y proteger a los nuestros debe ser así, es parte de la moral, es parte de lo ético, es parte de lo bíblico. Pero cuando volteamos las prioridades o quebramos las prioridades, Dios te manda señales. Y si tú no quieres hacer caso, no quieres voltear y regresar a Él, dejar a Dios todavía esperando, hermano, ¿y por qué no nos ayuda a visitar a los hermanos? Hermano, ¿y por qué no nos ayuda a quedarse a trabajar? Y las cosas siempre son, ya lo de la lavadora y lo de, de lavar los domingos, ya eso ya no sirve, ¿verdad? Antes sí, hermanos, las excusas eran, los predicadores preguntaban, oiga, hermana, ¿no la vimos los domingos pasados?
que tengo mucho que lavar. Como si fuera oficial el domingo para lavar y nada más. Y nada más, ¿verdad? Es que tenía que aprovechar el sol, ¿verdad? Y ya las excusas no pueden ser las mismas, pero el hombre, hermanos, pues es muy ingenioso, ¿verdad? ¿No has visto las señales en su vida? ¿No has entendido, dice el Señor, que estoy llamando tu atención? Medita, medita bien cada uno de nosotros en lo personal, lo familiar, observando nuestro presente y nuestro pasado. Ha habido señales. Ahora, si Dios ha dejado de estorbarte, todavía es de mucha más preocupación. Pero Dios es paciente. Dios normalmente, hermanos, está llamándonos constantemente. Constantemente. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario hasta aquí? Muy bien. Vamos entonces a avanzar a los siguientes versículos 7 y 8, que nos lo brincamos ahorita. El Señor hablando con el pueblo en el capítulo 1 acerca de su casa. Yo estoy esperando mi casa, no me dejes esperando. Mi casa se ha quedado a medias, ni siquiera a medias, empezada por 15 años. Y ahora dice en el versículo 7 y 8, porque Él no quiere que le dejemos más esperando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué están haciendo? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad. Que habían dejado postergado. No era nada más, hermanos, un mero monumento o una mera construcción. Esto implicaba y significaba que ahí es donde Dios pone y hace salir su voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿No había puesto entonces su voluntad el Señor? ¿O no servía como de acuerdo a la ley de Moisés? ¿Y no había sido glorificado Dios por la pereza, por la flojera, por las excusas? No ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová. ¿No había sido glorificado el Señor entonces por todas estas cosas? Porque el pueblo ponía excusas y lo posponía. Después, decía el hermano David, el cristiano, el hombre del mañana. Mañana. Oye, hermano, y vamos a... Mañana. Hermano, necesitamos que nos apoye con... Mañana, ¿verdad? Ese es el hombre del mañana, o el cristiano del mañana, ¿no? El Señor quiere ahora. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Es decir, no me hagas esperar más. La construcción debe reanudarse ahora. La exhortación, hermanos, comenzó en el primero del mes sexto, y el trabajo comenzó el 24 del mes sexto. ¿Cuántos días pasaron? No, malísimos en cadereita para las matemáticas, hermanos. 23 días, gracias que vinieron los hermanos de Piedras Negras, porque aquí batallamos muchísimo con las matemáticas. 23 días, ¿cuánto es eso, hermanos? Considerando el tiempo, la época, los recursos, ¿cuánto es eso? 23 días de haber recibido la exhortación, profecía de parte de Dios con Ageo, haber transcurrido 23 días después de esa exhortación y comenzar el trabajo. Eso no es nada. Nosotros con nuestros recursos, nosotros con los medios que tenemos de comunicación, de carreteras, de transportes económicos, no han pasado 23 días. Pueden pasar años. El hermano Santos, ni 1000 predicaciones acerca del trabajo han hecho que se quede la congregación. Ya te quemé, brother. No, es el que más enojó. No es cierto. ¿Cuántas predicaciones, cuánto tiempo vamos a dejar esperando a Dios en volver a hacer su casa? Es decir, su asunto, su trabajo, la obra del Señor. Subir al monte. Esto, hermanos, no es una sugerencia. Bueno, cuando termines tus tiempos extras y te den vacaciones,
El otro año te quedas y nos ayudas al trabajo. Cuando termines tu casa, porque estaban adornando sus casas, ¿se acuerdan los versículos primeros? Tus casas bien artesonadas. Cuando hayas concluido tus asuntos, a ver si tienes chance y regresas, ¿no?, al templo para poder edificar y ahí poner yo mi voluntad y que sea glorificado. Pero cuando tengas tiempo, no, esta es tu vida, ¿es un qué? Es una orden. Subir al monte. ¿Volvería a dejar el pueblo esperando a Dios? No. Subir al monte 23 días. ¿Pasaron? Y volvieron, dice el versículo 15, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey, pero del versículo 14, ¿verdad? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, fíjense, todos, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 23 días acontecieron para luego ponerse a trabajar. Esto es prácticamente de inmediato. Dice el Señor, sube al monte, es decir, esfuérzate. ¿Qué es ir a subir al monte, hermanos? A cortar madera. Mañana voy. Pregúntenle a hermano Toño, a la hermana Ciris, le decimos, ¿verdad? Pregúntenle. Y ellos ya tienen ahí su leñita, ¿verdad? Pero cuando se está acabando hay que ir a buscarla. Subida al monte. Esto, hermanos, es tener ánimo. Te va a costar. Esfuérzate. Es que llego bien cansado, hermanos. Es que ya ando bien desvelado. Es que mis hijos tienen escuela. Es que mis hijos ahora ya están en la universidad. Es que, y una serie de excusas que podríamos poner. Gracias a Dios, hermanos, que nos ha dado la oportunidad de estar ahí. En el sentido de, yo también tengo que trabajar, he tenido que desvelarme y he tenido que estar aquí, además de estudiar y predicar. Como dijo el apóstol Pablo, también he trabajado de día y de noche, pero ¿dejaba Pablo de hacer su apostolado? ¿Ha dejado uno de hacer su servicio? No. También estuve en la universidad, gracias a Dios. Para poder decir, ¿sabe qué, hermano, hermana? Eso de que su hijo está estudiando para el examen no es excusa. Y además ya bautizada. La prioridad es Dios. Hemos tenido el privilegio también de ser padres y de cansarnos en otros asuntos y estar aquí para poder decir, hermanos, si se puede, se necesita esfuerzo, duele, cuesta. Suban al monte y traigan madera. Ve ahora mismo, ve ahora, no el otro domingo, no el otro año que ya esté mejor económicamente, cuando me den otro trabajo donde tenga menos horas. Trae la madera, haz tu sacrificio, que duela, que cueste, que se sienta el trabajo y reedifica mi casa, construye mi iglesia. No nos referimos otra vez a estas paredes, que es parte de construir su iglesia, hermanos, es hacer su voluntad. La adoración como Dios le está pidiendo y el ir a buscar las almas. Hace falta tanto trabajo de hacer la iglesia, de hacer el trabajo de Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Comentarios? Versículo 8. Esto es importante, hermanos, cuando dice el Señor, estoy esperándote, he estado esperando para que mi casa esté lista, ahora te pido que subas, te ordeno que vayas y empieces a hacerlo, porque ya quiero poner ahí que mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mientras el templo seguía en ruinas, mientras el pueblo postergaba la construcción, el nombre de Dios era
deshonrado. Esta es la implicación, hermanos. Mientras no estuviera el pueblo trabajando y mientras no estuviera terminada la obra, el nombre de Dios era deshonrado, no era glorificado. En consecuencia, era esencial que el templo fuera reconstruido. Esto creo que nos da muchas lecciones a nosotros. Nosotros no estamos aquí haciendo su voluntad, deshonramos su nombre. No estamos llevando y glorificando el nombre de Dios con nuestra obra, sino que lo estamos deshonrando por falta de nuestra obra. Nos enseña, hermanos, lo importante de reunirnos. Hemos tenido ya hace algunos años el caso de una de nuestras hermanas que apostató, yéndose a una denominación, pero antes de irse a la denominación, la hermana aseguraba no tener necesidad de reunirse. Y cuando hablábamos con ella, ella decía, es que bíblicamente no hay un versículo que diga que tengo que ir, a pesar de Hebreos 10:25, y a pesar de otros pasajes que estuvimos estudiando con ella. Ella decía, no, yo sé que Dios está aquí en mi casa y que yo aquí oro, yo leo, yo le canto, aquí tomo la cena del Señor y aquí ofrendo. ¿Ofrendar para quién? Porque la ofrenda es para los santos. ¿Y a quién se lo daba a ella? No llegaba aquí a decir el lunes o el martes, aquí está la ofrenda del domingo que hice en mi casa. Y ese es el caso de muchos hermanos en otras partes, hermanos. Eso lo he escuchado toda mi vida. Familias que de pronto les llega la epifanía y la sabiduría de decir, no hay necesidad de reunirnos. Cuando estamos ignorando que ahí, en la casa de Dios, está su voluntad. Y que cuando usted y yo estamos ahí y trabajamos, estamos glorificando el nombre de Jehová. Y cuando lo hacemos así, hermanos, no es bíblico en el Nuevo Testamento. La adoración bíblica es congregacional. Congregacional, no individual. Ni siquiera en la era patriarcal, aunque lo dirigía el patriarca, toda la familia estaba ahí. Ni siquiera en la era mosaica, aunque lo dirigía el sacerdote, todo el pueblo estaba ahí. Tampoco en la era cristiana, hermanos, donde todos somos sacerdotes y estamos ahora en el lugar santísimo. Con mucha más responsabilidad necesitamos estar ahí. Preguntas o comentarios, hermanos. Eso es lo que dice Cody Rupert, ya se lo leía, ¿verdad? Mientras el templo seguía en ruinas, el nombre de Jehová era deshonrado. ¿Urgía la casa? Urgía. Y el Señor estaba todavía esperando. ¿Qué decía el pueblo? No, todavía no ha llegado el tiempo. Algo va a pasar. Cuando llegue algo, una señal, tendremos una señal para reedificar. Y el Señor está esperando. Decía la mamá de un hermano, hasta que no venga un ángel a mi casa y me diga que me cambie de religión, no voy a hacer nada. Quédese esperando, ¿verdad? Quédese esperando. La palabra de Dios es clara. La razón del templo, entonces, la razón de ser del templo era beneficio para ellos. Meditad en vuestros caminos. ¿Por qué les está faltando el agua y no les está rindiendo nada? Porque mi casa está desierta. Meditad en vuestros caminos. Suban al monte y traigan madera. Les está yendo mal porque no han edificado y no me han dado gloria. No le han dado gloria a Jehová. La razón de ser de la iglesia, hermanos, es para Dios, pero los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros somos los beneficiados. Preguntas, comentarios. ¿Se está apagado? Está prendido, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con el capítulo 2, versículo 1 y 2. Adelante, hermanos, con Ageo capítulo 2, versículo 1 y 2.
Hasta ahí está bien. Lo que estamos observando aquí, incluso Ageo es muy estricto al registrar las fechas y nos ha servido muchísimo para considerar al pueblo, la reacción del pueblo, la reacción inmediata del pueblo. Entonces, vemos que esto comenzó y cuando esto se está dando, hermanos, esta segunda profecía sucede aproximadamente un mes después de que habló en la primera ocasión Ageo y el pueblo comenzó a edificar el templo. En esta segunda profecía es un mes después, Dios vuelve a hablar a través de Ageo. El 17 de octubre del año 520 a.C., aproximadamente, era la celebración final de la fiesta de los tabernáculos. Por eso que estamos hablando de los judíos. La fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan cuál era la fiesta? ¿De qué se trataba? Pues la de los tabernáculos, hermano. ¿De qué eran los tabernáculos? ¿Qué ponían afuera? Tabernáculos, tiendas, ¿verdad? ¿Para qué lo hacían? Exactamente. Eso les recordaba de dónde habían estado. Dios los había rescatado, los llevó por el desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. Y habitaron en tabernáculos. Y luego Dios les dio la tierra prometida, casas que no edificaron, viñas que no plantaron, ciudades que no establecieron. Eso es parte del recordatorio. Por eso era habitar en tabernáculos, en esa fiesta, para ser agradecidos. Dios nos ha dado todo esto. Nos ha dado Canaán, la tierra que le prometió a nuestro padre Abraham. Tierra que fluye leche y miel. Casas que no hicimos, viñas que no plantamos, ciudades que no establecimos. ¡Qué bendición! Pero para poder valorar, tenemos que recordar, muchos hermanos de Estados Unidos que tienen a sus hijos allá, en vacaciones mandan a sus hijos al pueblo, al rancho, allá con los familiares en México, acá más bien, ¿verdad? Acá con los familiares en México, y cómo regresan los niños, aparte de traumados, ¿verdad? No había internet, ¿verdad? Y, para que valores el internet que pago. Ni había señal, ni había tele, para que valores la pantallota que tienes en tu cuarto. Y me dormía en el piso para que valores la cama que te costó eso a ti. No, bueno, a nosotros sí. Y nosotros por eso valoramos, porque estuvimos allá y queremos que veas cómo es lo que es estar allá para que valores esto de aquí. Y luego se les olvida la semana, ¿verdad, hermanos? Hay que volverlos a mandar otra vez al rancho. Por eso esta fiesta era una vez al año. Entonces, tomando esto en cuenta, hermanos, dice que por lo general era el día de acción de gracias por la cosecha. Quiero que pongan atención en esto. Acuérdense que Dios les dijo, meditad, sembráis, siembran y qué. No recogen, juntas y no te dura, porque no hay lluvia, porque no hay frutos, etcétera. Entonces, al mes siguiente, que era esta fiesta, y era el día de acción de gracias por la cosecha, ¿qué habrán traído? ¿Qué habrán traído? No dijeron nada porque no hay nada, ¿verdad? No habían traído nada. Ok, tengo que interpretar su silencio, hermanos. Entonces, ¿qué habrán traído? La cosecha de aquel año era muy escasa. Lo acabamos de ver en versículos 6 y 11. Otra vez el 6 dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja al jornal, recibe su jornal en saco roto. No le dura, no le aprovecha, porque Dios había castigado al pueblo. Todavía están viviendo las consecuencias. Los asuntos de Dios no era solamente volver a reedificar la parte física del templo, sino que Dios aquí ahora, en el capítulo 2, como ya lo vemos aquí, es que estaba esperando al pueblo a que regresara a su servicio. Estaba esperando a los líderes
hombres, a los políticos como Zorobabel. Leíamos ahí en el versículo 2 a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? ¿Se acuerdan? Es el primero que lideró el regreso de Babilonia a Judá para establecer qué, o restablecer qué, el templo. Él es parte de la línea mesiánica de Jesús, desde Abraham, desde David, siendo entonces descendiente de David. ¿Quién era David? Rey. Entonces, siendo descendiente de David, ¿a quién le correspondía gobernar Judá? A Zorobabel. Entonces Zorobabel, hermanos, como líder político, él era el gobernador bajo el paraguas de Media y de Persia. Tenía que rendirle asuntos a Darío, pero Zorobabel era el gobernador de Judá. Era un líder político. Ese día, hermanos, bueno, antes de pasar a lo de aquí, vemos a Zorobabel, versículo 3 y 4, ¿quién ha dado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Estaba no solamente dirigiéndose al líder político, sino también a los líderes religiosos. ¿Qué estaba esperando Dios? Que su gente se pusiera a hacer lo que tenía que hacer. Que Zorobabel se pusiera a gobernar y a dirigir al pueblo. Que el sacerdote se pusiera a enseñar y a dirigir espiritualmente al pueblo. Probablemente estaban en este stand-by, ¿verdad? En este receso. No está el pueblo. Tal vez habrá dicho el sacerdote, pues ¿a dónde dirijo los sacrificios? Los sacrificios diarios. ¿En dónde presento a la gente que viene a sus rituales? Probablemente, pues mientras no está el pueblo, estamos en receso. Zorobabel tal vez no sentía esa responsabilidad de que son cosas religiosas, no, a Zorobabel le correspondía el motivar al pueblo a reconstruir. Cada quien tiene una parte, un servicio que hacer. ¿Cuál es tu parte, hermanos? Todos tenemos la misma responsabilidad espiritual. Todos. El traer almas es responsabilidad de todos. El visitar enfermos es responsabilidad de todos. Sin embargo, dentro de la misma iglesia tenemos líderes de diferentes índoles. Tenemos hermanos que sirven en diferentes áreas. Y cuando cada uno hace su parte, como dice 1 Corintios capítulo 12, miembros todos diferentes de un solo ¿qué? Cuerpo. Cuando cada uno hace su parte, trabajamos mejor. Lo hacemos mejor. Ese día, hermanos, el pueblo estaba desanimado. Cuando trajo esta profecía, el día que presentaron la cosecha, el templo todavía no estaba terminado. La cosecha era muy pobre. La cosecha era pobre y la edificación se veía muy insignificante en comparación de los que habían estado en la primera vez, en el primer templo, el templo de Salomón, uno más grande y uno más glorioso, lleno de gloria. Salomón y David se prepararon y trajeron madera, trajeron oro, plata, bronce en abundancia. Y aquí venía un pueblo que era cautivo, pobre, por supuesto. Eran pocos, era un remanente, un pueblo que tenía poca cosecha para ofrecer porque Dios no estaba prosperando al pueblo, porque no estaban haciendo bien. Todo el desánimo estaba ahí, hermanos, por la cosecha, por lo pequeño del templo, en comparación al primero. Es el turno de los líderes. Ahora es cuando le toca a estos hombres de hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? 1 Timoteo 2:8, por favor, y alguien más, versículos 12 al 14. 1 Timoteo 2:8 y luego versículo 12 al 14.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gracias. 12 y 14, a 14, perdón. No permito a las mujeres mirar ni hacer lo mismo con el hombre, ni buscar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que los tres engañaron y creó. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ordénales a los hombres que dirijan el servicio. Ordénales que dirijan las oraciones, la adoración completa. Esto es para los hombres. Versículos 12 al 14. ¿Por qué? Porque el varón fue creado primero. Dios nos dio esa posición y privilegio. Para algunos es un gran pesar. Hombres desanimados y desactivados en sus casas, no mandan. Más allá de mandar, hermanos, no dirigen. Desactivados en la iglesia, ausentes o presentes físicamente, pero espiritualmente ausentes. Estamos dejando a Dios todavía esperando. Dios ha ordenado a los varones, a los líderes, a que se reactiven, a que hagan su servicio. Mientras tanto, hay algunos que atienden y otros que siguen dejando a Dios esperando a volver a su servicio. Cuando nos activamos, hermanos, y dejar de hacer esperar a Dios, cuando Él nos ve que hemos obedecido a lo que nos está pidiendo, Él nos da lo mejor, que es la gloria celestial. Su gloria aparece, su gloria viene. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Sí, ustedes ven poca cosecha, parte de las consecuencias de ustedes. Ustedes ven un templo chiquito, parte de las consecuencias de ustedes, porque se destruyó por causa de la idolatría del pueblo. Pero, a ver, esperad, cobren ánimo. Yo voy a traer una casa mayor que la primera, una gloria mejor que la primera. ¿Y cuál es esa gloria y casa mayor que la primera, hermanos? La iglesia. Cuando ellos lloraban por la insignificancia del templo, hermanos, Dios les prometió una gloria más grande que el primer templo, apuntando y pensando Dios en nosotros en este tiempo. Dios pensando en usted y en mí aquí, glorificando a Dios y agradeciéndole por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este verdadero pedacito de cielo es lo que Dios estaba pensando cuando le dijo eso al pueblo. Y para que se reactivaran los líderes, Zorobabel como político, Josabá como líder religioso, para que cobraran ánimo e hicieran lo que tuvieran que hacer, Dios les dio esta imagen. Dios les dio esta imagen. Es esta que somos usted y yo. Y ellos se animaron. Y al vernos nosotros diríamos, ¿se animaron con nosotros? Hombre, si supieran. Pero es que a lo mejor nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Hay que darle la verdadera gloria a Dios y darle ese peso que Dios quería transmitir a Ageo y al pueblo en aquel tiempo, en el 520. Trayéndoles esta imagen de esta iglesia para que se reanimaran, para que volvieran a su servicio. La gente, los líderes le habían dejado esperando, pero hermanos, nosotros le hemos estado dejando esperando. Como hombres, como mujeres de Dios, hemos dejado nuestro trabajo en la iglesia en pausa, en stand-by, en receso. Lo dejé en receso porque estoy estudiando. Lo dejé en receso porque estoy trabajando. Dice el estudiante, cuando ya tenga trabajo y esté más estable, me voy a dedicar a Dios. No pasa, eso es mentira. Se va a ir de la iglesia. Dice el adulto, cuando ya esté más grande y jubilado, ahora sí le voy a dedicar mi tiempo a Dios. No es cierto, no pasa, se va.
se muere sin Dios. Y dice el anciano, pues ya, ¿para qué? Ni puedo hacer nada. No camino. Me hacen diálisis. No puedo ir porque me duele la columna. Y bueno, y regresando más para atrás, los chiquititos, ¿qué dicen los chiquitos? Yo no entiendo nada, ¿me prestas el celular? Sí, mi hijo, y ya. Entonces los chiquitos, perdidos en el limbo, hermanos. Los estudiantes, perdidos en los libros. Los adultos, perdidos en el trabajo. Y los viejos, perdidos en el pasado. Si fuera más joven, yo podría hacer esto o aquello. Entonces, ¿de quién es el trabajo? Pues de nadie, ni de los chiquitos, ni de los jóvenes, ni de los adultos, ni de los viejos. Y como me dijo aquella hermana, usted es el predicador, para eso le pagan. Bueno, pues me llevaré la gloria entonces. El Señor me recompensará, ¿verdad? ¿Y eso no le da miedo? Bueno, Dios está esperándote. No solamente a Josadac, no solamente a Zorobabel, sino al pueblo entero que se reactive y haga el servicio. No dejemos esperando a Dios, hermanos. Es una falta de respeto dejar a un adulto esperando, es una falta de respeto dejar a un anciano esperando, es una falta de respeto aún mayor y una condenación eterna dejar a Dios esperando. Dios está esperando que reactivemos nuestro servicio. ¿Preguntas o comentarios?